Y compartir pantalla. Perfecto. Entonces, aquí es donde empieza lo divertido de la matemática, digamos, con los razonamientos. Y realmente no es solo en matemáticas. O sea, en la lógica, ¿okay? Porque esto es lo que estamos viendo las bases lógicas. Esto es lo más importante porque con los razonamientos llegas a, digamos, a nuevos conocimientos. ¿Okay? Entonces, como trabajando un poco sobre lo que vieron ya con el profesor, ¿okay? La matemática, ¿qué es? Es un conjunto de suposiciones que llamamos axiomas. Estas cosas decimos que son verdad, ¿ok? Que vienen a ser nuestras hipótesis en un razonamiento. O sea, por ejemplo, si estoy haciendo teoría de conjuntos, mi conjunto de axiomas, ¿cuál es? Son los axiomas de Zermelo-Frank y con el axioma de elección, digamos. Entonces, de ese conjunto de axiomas, de esas premisas, de esas hipótesis, nosotros llegamos a ciertas conclusiones. Por ejemplo, si yo supongo todas estas cosas, bueno, puedo probar que el vacío es único, puedo probar que, ¿qué más? Ya que existe un solo conjunto, existe el conjunto inductivo más pequeño y todas esas cosas. Pero, más allá de eso, nosotros también llegamos a definiciones, ¿okay? Que las definiciones también van a ser parte de las hipótesis. Por ejemplo, ya si estamos hablando de los números, entonces, ¿qué es un número real? Definimos qué es un número real y lo agregamos a el conjunto de premisas. ¿Okay? Pero, y bueno, cuando ya estamos trabajando con más cosas, por ejemplo, cuando vean análisis, cuando vean álgebra, cuando vean ecuaciones diferenciales, digamos, ¿okay? Siempre lo que tratamos de buscar es reducir el número de hipótesis lo que más podamos y tratar de llegar a la misma conclusión. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando, bueno, yo sé que toda función diferenciable es, no sé. Es continua. Sí, bueno, sí, pero eso no es. Por ejemplo, bueno, toda función diferenciable es integrable. ¿Ok? Bueno, eso es verdad, pero yo puedo reducir esa conclusión abriendo un poco más el horizonte, diciendo, bueno, en lugar de decir que sea diferenciable, ¿qué voy a pedirle? Bueno, si es continua, va a ser integrable. No solamente continua, si es seccionalmente continua, es integrable. Y más aún, bueno, si la función, ya si trabajamos con otras integrales, bueno, podemos restringirla muchísimo más y no tiene que ser ni continua. Pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, siempre tratamos de reducir el número de hipótesis. Y yo como pensando, bueno, ¿qué razonamiento les puedo poner de ejemplo? Así, estaba bañándome para despertarme antes de dar la clase. Y bueno, disculparán que yo sé PowerPoint aquí y estas líneas que... Perfecto. Ok, por ejemplo, el razonamiento siguiente. Ejemplo. Por ejemplo, si Dios existe, existe el cielo y el infierno. ¿Ok? Si existe el cielo y el infierno, existe el cielo. Conclusión. Conclusión,
¿Qué conclusión podría sacar de aquí? Bueno, realmente Que no tenemos existe el mucha cielo. prueba. No, vamos a ver si existe el cielo. Vamos a ver si existe el cielo. Es una conclusión de este razonamiento. ¿Ok? Bueno, el cielo no me refiero al cielo azul, ¿no? O sea, el cielo del cielo divino y todo eso. Ok, podríamos hacer una tabla, con tabla de verdad, con lo que sea, pero realmente ¿cuáles son las premisas aquí? Las más básicas. Digamos, A, Dios existe. B, existe el cielo. C, existe el infierno. Entonces, ¿cómo podría traducir este razonamiento? Mi hipótesis 1 es que A implica B y C. Perdón, B y C. Hipótesis 2. Si existe el cielo y el infierno, existe el cielo. Bueno, eso sabemos que es verdad. O sea, esa frase es verdad. Y la conclusión a la que queremos llegar es que existe el cielo. Vamos a ver. Entonces vamos a hacerlo por tabla de verdad. Entonces tenemos la hipótesis 1, bueno, pongamos B y C. La hipótesis 1, hipótesis 2 y lo que sería el razonamiento. Implica C mayúscula de la conclusión. Entonces, no sé cómo hagan ustedes esto, lo de los unos y ceros. Yo normalmente hago 1, 1, 1, 1 y ahora 0, 0, 0, 0. Ahora 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y ahora 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ok, B y C. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0 y 0 porque es una conjunción y tiene que ser igual al mismo tiempo. Ahora, la hipótesis 1, ¿cuál era? A implica B y C. Ok, tengo 1 implica 1, eso es 1. Tengo 1 implica 0, eso es falso. 1 implica 0 es falso, 1 implica 0 es falso. 0 implica 1, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ok. Hipótesis 2. B y C implican B. Ok. 1, 1 implica 1. Eso va a ser verdadero. 0 implica 0, eso es verdadero, 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 verdadero. Porque no hay ningún 1, 0. No hay ninguno aquí que diga 1, entonces 0. Y de hecho, eso sí lo repasaron por aquí, que cuando yo tengo P y Q, yo puedo concluir inmediatamente una de las dos. Porque si es verdad, tiene que ser necesariamente verdad las dos al mismo tiempo. Entonces, sabemos que la hipótesis 2 siempre es verdad. Primero vamos a poner hipótesis 1 y la hipótesis 2. Ok, ¿qué estaba hablando? Sí, todas estas son verdaderas. Ya, y ahora H1 y H2, esto es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1.
Ok, y ahora H1, el razonamiento. H1 y H2 implica C. C es B. Entonces tenemos aquí 1 implica 1, pero aquí vemos al fondo que hay unos ceros y aquí hay unos unos. Entonces, todos estos son verdad, pero aquí hay una contradicción. Aquí hay una falacia. Entonces, esto, ¿cómo se llamaba? Cuando hay verdad, o sea, no hay un valor de verdad fijo a esta cosa. Contingencia. Así es. La otra es una contradicción cuando todo es cero y una tautología es cuando todo es uno. Ok. Ahora, ¿pero qué es lo que falla aquí? ¿Ya? Puede ser, o sea, esto es importante saber en los razonamientos, o sea, que la conclusión no vaya, ok, no siga de las hipótesis, no significa que la conclusión no es verdadera. Eso no dice la lógica. La lógica dice que de las premisas la conclusión no sigue. Entonces tienes que replantear tu argumento. O replantear tu conclusión. Okay. Entonces, ¿qué más? ¿Qué es lo que está mal aquí? Claro, uno estaría a tentar, bueno, si no existe, existe el cielo y el infierno, si existe el cielo y el infierno, existe el cielo, eso ya, eso estamos, hasta ahí estamos claros. Pero en ningún momento has dicho algo que justifique llegar a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para llegar a esto, tú puedes decir, Dios existe. Agregándole esa premisa, llegas a la conclusión. ¿Ok? Pero hay una cosa interesante. Por ejemplo, si yo digo aquí, Dios no existe, el razonamiento tampoco va a ser válido. O sea, mejor dicho, aquí el razonamiento va a ser válido. ¿Por qué? Porque, bueno, sin hacer tablas de verdad, yo puedo llegar directamente a la respuesta haciendo modus ponens. ¿Ponens? Sí, ponens es el que afirmando afirma. ¿Ok? Por ejemplo, este razonamiento lo podemos traducir como usando los nombres que ya le dimos. Lo puedo transformar en lo siguiente. Bueno, la premisa 1 es la hipótesis 1, que A implica B y C. 2 es B y C implica B. 3, A. ¿Y cuál es mi conclusión? Mi conclusión es B. Ok, ¿por qué digo que este razonamiento sí está bien? Ok, yo digo 4, usando modus ponens, modus ponendo ponens, en donde con la premisa 1 y 3, yo llevo, es decir, yo le estoy diciendo, mira, yo tengo que el antecedente es verdadero, entonces me das el consecuente inmediatamente, me das B y C. Bueno, otra vez, como veo que aquí tengo esto, que es el antecedente de aquí, yo, ok, usando modus ponens 4 y 2, yo llego a B, que es lo que quería. Entonces, he demostrado que si yo asumo estas tres hipótesis, el cielo existe. ¿Puedo mejorar este razonamiento? Sí. ¿Cómo? Si yo sí saco la segunda hipótesis, porque no es necesario, porque nosotros ya sabemos de las reglas de la lógica, o sea, de las propiedades que ya vemos por acá, que B y C, si esto es verdad, mejor dicho, las dos son verdad al mismo tiempo y puedo sacar la que yo quiera. ¿Ok? Entonces, si tengo B y C, yo digo B. También puede decir C, pero esa es
la que a nadie le gusta escuchar, que existe el infierno. Pero bueno, entonces, así hemos reducido nuestro razonamiento, le hemos volado una hipótesis, le quitamos que ya no sea diferenciable, sino que sea continua, y el razonamiento es válido. Okay. Entonces, así es un razonamiento que está bien, digamos, está bien planteado, pero no siempre pasa así, ¿ok? Porque nosotros creemos muchas cosas que no entendemos bien. ¿Okay? Por ejemplo, recuerdo, eh, no sé si ustedes usan Facebook todavía. Bueno, soy contemporáneo más o menos de ustedes, pero sé que nadie usa Facebook solamente para compartir memes. Pero antes la gente se peleaba por ahí. Y no solo ahí, sino YouTube, lo que sea, en los comentarios. Entonces, una de las peleas que yo tuve con una amiga que compartió una cosa, eh, decía un post así, eh, a todos los mujeriegos les sale una hija, ¿ok? Claro, en el sentido de como que, mira, tú fuiste una mala persona en tu vida siendo mujeriego, entonces, mira, te salió una niña para que entiendas cómo sufren las mujeres, digamos, ¿ok? Entonces, el comentario de mi amiga, ¿cuál fue? O sea, compartiendo la imagen, el comentario de mi amiga fue, ay, no entiendo cómo pueden decir eso a algunas chicas porque le están diciendo mujeriego al papá. Okay, vamos a escribir eso. Digamos, ejemplo tomado de Facebook. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos? ¿Okay? A los mujeriegos les nace una hija. Eso es lo que decía el post. Pero, ¿cuál fue la conclusión que dio mi amiga? ¿Cómo pueden postear eso las mujeres? Porque le están diciendo mujeriego al papá. Entonces, ¿qué fue lo que supuso mi amiga? O sea, eres mujer, digamos. Eres mujer, no sé escribir. Eres mujer, es mi segunda hipótesis. ¿Y cuál fue la conclusión en la que llegó? Conclusión, tu padre es mujeriego. O pongamos mejor, voy a escribirlo en primera persona. Soy mujer, conclusión, mi padre es mujer. Ok, alguien me dice, ¿qué está mal en este razonamiento? Que estás afirmando el consecuente. Correcto, ya, y Por lo tanto, no necesariamente se cumple la hipótesis. perfecto, exacto. Eso fue lo mismo que yo le comenté. O sea, mira, estás afirmando el consecuente y eso no implica necesariamente el antecedente. ¿Okay? Asimismo, eh, eh, bueno, hay muchos otros casos, pero este es como que el que más me acuerdo, más chistoso. Pero hay gente que de verdad va por el mundo afirmando el consecuente. Y, y es como que, por ejemplo, alguien dice a los fumadores son más propensos a que les dé cáncer de pulmón. ¿Ya? Pero viene alguien y dice, a mi abuelita, de mi prima, del tío, le dio cáncer de pulmón, pero jamás en la vida fumó y vivía en el campo. Y entonces eso es mentira. Entonces, no, porque nada tiene que ver. No estamos hablando de tu abuelita que le dio porque le jugó el número lastimosamente. No, estamos hablando de que los que fuman son más propensos a que les dé cáncer. Sí. O sea, en ningún momento dijo, ay, o sea, que alguien le haya dado B sin ser A no significa eso. ¿Okay? Y así mismo pasa en matemáticas, que espero que no les pase nunca. O sea, normalmente es al comienzo que uno empieza, sí, pero
O ustedes, por aquí tengo la malla de la carrera, creo que ustedes no ven álgebra todavía, álgebra lineal. Eh, Malla curricular school. Primera línea, cálculo 1, ARP, geometría axiomática. En geometría axiomática ustedes han de estar sufriendo un poquito. Pero bueno, álgebra lineal está en segundo semestre. No sé si sepan más o menos de qué trata el álgebra lineal, pero esa es la materia donde más sufren los que son de ingeniería, porque no tienen idea de cómo demostrar. Y no necesariamente quiere decir que no tengan buena lógica, porque a veces, claro, estas cosas, o sea, a veces hay gente que las comete, lastimosamente, pero eh, no tienen como que conectada la idea de que la lógica también tengo que usarla en matemáticas. ¿Ok? No tienen esa noción de que, o sea, por ejemplo, tengo que probar que una función es continua, entonces voy a suponer que es continua. Y llego a una propiedad y digo, bueno, entonces es continua. No, o sea, así no se prueban las cosas. Yo tengo que partir del antecedente y llegar al consecuente, o hacer, negar el consecuente y llegar al antecedente, que negar al antecedente, sí, que ese sería eh, modus tollens. ¿Okay? Entonces, bueno, y hay muchísimos problemas más de los argumentos, por ejemplo, de los razonamientos. Si yo veo este razonamiento aquí, este razonamiento es válido, existe el cielo, pero una conclusión que no es válida es que mi perrito que falleció hace unos meses, mi perrito está en el cielo. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, uno podría pensar, sí, los animalitos están en el cielo. Ya, eso no tiene nada que ver si es verdad o no. A lo que a nosotros nos interesa es que este razonamiento no es válido. ¿Por qué? Porque el perrito no aparece en las hipótesis por ningún lado. ¿Ok? Y hay argumentos en la vida real de gente que va por ahí y dice, bueno, sí, Dios existe, existe el cielo y el infierno, Dios existe, entonces mi perrito está en el cielo. O sea, no sigue. ¿Por qué? Porque tengo que afirmar otras cosas. Por ejemplo, si existe el cielo, los animales van allí. ¿Ok? Y todavía no puedo concluir, van allí al morir, digamos. Entonces, todavía no puedo decir eso porque mi perrito puede estar vivo. ¿Okay? Entonces tengo que decir, mi perrito se murió. Que ya nos pusimos muy tétricos. Mi perrito se murió. Entonces mi perrito está en el cielo. Esa sería una... Ahí sí podríamos llegar a que esto es un razonamiento válido. ¿Okay? Pero si omito todo esto de acá, no es una consecuencia inmediata. Y asimismo, por ejemplo, alguien puede venir y decirte, el cielo existe. O sea, alguien puede venir y te dice, bueno, yo no creo en tu Dios, yo creo en mi otro Dios, y él no tiene cielo e infierno, sino que tiene reencarnación y tiene alienígenas y tiene naves espaciales del futuro. ¿Ok? Creo que se llama cienciología esa cosa que va a decir. Pero bueno, entonces, claro, alguien te puede venir a decir, bueno, no, en realidad, como tu Dios no existe, tú no puedes concluir que el cielo existe. Eh, entonces, ahí ya no estamos hablando de si el razonamiento es válido, sino es de la verdad de las hipótesis, que eso es lo más complicado. ¿Okay? O sea, eh, sí, eso es lo más complicado siempre, o sea, de tener las hipótesis, porque nosotros los matemáticos suponemos ciertos axiomas y llegamos a algo, pero en la vida real, o sea, también suponemos ciertas cosas que a veces no son verdaderas y,
y seguimos así trabajando con esa visión del mundo y en realidad estamos equivocados. Entonces, por ejemplo, esta hipótesis 1, ok, digamos que podemos asumirlo de un dogma de fe, ¿ve? De mi religión. Si mi religión dice esto, esto es la verdad. Pero por otro lado, esta de aquí, esto no te lo puede decir tu dogma de fe. Esto tienes que probarlo, ¿ok? O sea, desde el punto de vista de la lógica, esto tienes que decir si es verdadero o no, porque si no, no lo puedes usar como tu hipótesis. O sea, claro, o sea, no es que no lo puedas usar de hipótesis, sino que lo puedes usar de hipótesis y crear razonamientos y toda una estructura de pensamiento, ¿ok? Pero nunca vas a saber si lo que asumiste es verdad. ¿Qué más? Por ejemplo, o sea, Entonces, más o menos, Dios existe como un teorema y no un axioma. Debes probar eh, antes. es una excelente pregunta. O sea, depende de que, del contexto. Por ejemplo, si estás discutiendo con otro teólogo y ambos son teólogos, teólogos, bueno, los teólogos pueden ser no creyentes también, pero ambos teólogos creyentes, entonces tienen el axioma de que Dios existe. En cambio, si tú estás debatiendo, tú no crees y el otro sí cree, entonces Dios existe, es un teorema. O sea, debería ser un teorema, deberías de probar. Y el no creyente te va a decir, el, el demostrarlo está en tu deber, porque yo no tengo por qué aceptar tu creencia de que Dios existe y no me puedes convencer. O sea, me he dicho, me tienes que convencer. Eso es lo que es. El burden of proof se llama en inglés, que no sé cómo traducirlo. Burden of proof. Burden of proof. Unus probandi. Carga de la prueba. La carga de la prueba está en el que afirma. Es como eres inocente hasta demostrar lo contrario, ¿ok? La postura del no creyente es no creo hasta que tú me demuestres que Dios existe. Y claro, hay gente que trata de usar estos razonamientos, ¿ok? Por ejemplo, si Dios existe, existe el cielo y el infierno, y usan el cielo existe, entonces Dios existe. Entonces, hay algunos que no se dan cuenta de que hay falacias en su argumento. Pero bueno, me desvíe un poquito. ¿Qué estaba diciendo yo antes? Teorema, axioma. Sí. Entonces, una cosa más quería hablar de esto. Ah, ya. Entonces, a veces hay argumentos que a pesar de que estén bien, o sea, tienen la estructura bien desarrollada, tú no puedes como que usarlo. Bueno, esto creo que ya no tiene nada que ver con matemáticas. Por ejemplo, digamos que tienen unas hipótesis sobre una función y ustedes quieren probar que es diferenciable. Y ustedes, en lugar de probar que es diferenciable, ustedes muestran que, bueno, para todo epsilon existe un delta tal que para todo x, que la distancia de 0 es menor que x menos x0, menor que delta, entonces f de x es menor que f de x0. Eso, perdón, f de x menos f de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Es decir, ustedes probaron que es continuo. Y ya. Y ustedes dicen, ya terminé la prueba. Y, ok, el razonamiento está bien, pero no has probado lo que te pidieron. Okay, tú probaste que la función es continua, yo te dije que la función tienes que probar que es diferenciable. Entonces, más o menos así
hay que tener cuidado en las conclusiones de los argumentos. ¿Por qué? Porque alguien te puede decir, ah, mira, yo te voy a probar que Dios existe. Y ok, el argumento está perfecto, pero luego te dicen, ya, ok, entonces tienes que a bautizarte, a hacer esto y todo lo demás, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que hacer ayuno, tienes que eh, crucificarte, no sé, cualquier cosa que se le invente. Pero él te dice, ok, un segundo, tú me probaste que Dios existe, en ningún momento me probaste que si existe es el tuyo. Y ese es otro trabajo más. Entonces, es como que ya es continua, pero eso es condición necesaria, no es suficiente. No es suficiente. Y, y creo que eso también sería bueno decirles. ¿Qué significa que una condición es necesaria y suficiente? Porque, o mejor dicho, aunque creo que, bueno, si yo tengo A implica B, ¿cuál es la condición necesaria y cuál es la suficiente? Eh, ok. Ok. Nosotros podemos leer esto como A es suficiente para B. Y B es necesario para A. El ejemplo que a mí me gusta dar eh, cuando pasaba esto, o sea, cuando nos decían A y B, no sé cuánto, es el siguiente razonamiento. O sea, perdón, la siguiente pro, proposición. Sí, la siguiente proposición. Si estoy en Guayaquil, estoy en Ecuador. ¿Ok? ¿Por qué? Es suficiente estar en Guayaquil para estar en Ecuador, ¿verdad? Porque si estoy en Guayaquil, Guayaquil, obviamente la ciudad Santiago de Guayaquil, no, porque dicen que hay un Guayaquil en no sé qué parte del mundo que nadie conoce. No, Guayaquil, si estoy en Guayaquil, estoy en Ecuador. Punto. Entonces, es suficiente estar en Guayaquil para estar en Ecuador. ¿Okay? Es necesario estar en Ecuador para estar en Guayaquil. ¿Qué significa eso? Que si yo no estoy dentro de Ecuador, es imposible que yo esté en Santiago de Guayaquil. ¿Okay? Es necesario, entonces el consecuente es la condición necesaria y el antecedente es la condición suficiente. Pero que aquí no se vayan a confundir porque algunos de mis compañeros cuando vimos esta materia, que no estaba en primero sino en tercer semestre, o que estaban confundidos con eso. Y bueno, si estoy en Guayaquil, estoy en Ecuador. Entonces, estar en Guayaquil es suficiente y es necesario. ¿Okay? Y ahí más o menos va un poco de, si no estoy en Ecuador, es imposible que esté en Guayaquil. ¿Ok? Pero que alguien te diga, ah, yo no estoy en Guayaquil, pero sí estoy en Ecuador, es como que ya se dan cuenta de que, o sea, de todo lo que estaba tratando de decir. O sea, estoy diciendo cosas que no tienen lógica. O sea, claro, lo que están diciendo es verdad, pero no tiene sentido. O sea, sí, no estás en Guayaquil, pero sí estás en Ecuador. Ok, bien por ti, pero eso no tiene nada que ver con la conversación. ¿Ok? De acuerdo. Ya sobran las palabras, así que... ¿Alguna pregunta? Hay veces en que, digamos, me dicen que yo tengo que buscar la conclusión correcta. Yo puedo llegar a la conclusión correcta mientras use, digamos, esas leyes como silogismo hipotético, ah, no sé, todas esas leyes, ah, sin tener que hacer la tabla de verdad. O necesariamente tengo que hacer la tabla de verdad.
No, no necesitas hacer a la... Silogismo hipotético. Sabes que jamás en... O sea, si te soy sincero, en toda la vida lo único que usamos es suponer, modus ponens, se acabó. Y demostración por casos. Por ejemplo, nosotros tenemos este razonamiento. Ah, ya, vamos a probar el silogismo hipotético. El silogismo hipotético, ¿qué dice? Ups. P implica Q y Q implica R. Entonces, la conclusión es que P implica R. Que o sea, tiene sentido, ¿no? Si estoy en Guayaquil, estoy en Ecuador. Si estoy en Ecuador, estoy en América Latina. ¿Okay? Si estoy en Guayaquil, entonces estoy en América Latina. ¿Cómo probamos esto? Con tabla de verdad. Con tabla de verdad podemos probarlo. Pero lo podemos probar. ¿Cómo? Yo tengo que probar que esto, que P implica R. ¿Qué significa? Que si yo supongo P, tengo que llegar obligadamente a R. Entonces, podemos decir, la prueba del silogismo hipotético es, esta es mi suposición. Supongo P. Ahora, de suponer P, ¿qué obtengo yo? Obtengo de 3 y de 1, usando modus ponens, Q. Ah, sí, estoy. Modus ponens. P implica Q. Esto es de modus ponens, poniendo ponens, usando 3 y 1. Y ahora, mi siguiente cuestión es de 2, usando modus ponens en 2, perdón, con 4 y 2, obtenemos R. Entonces, ¿a qué llegamos? Yo supuse P y probé R. Es decir, P implica R. Ese es el silogismo hipotético. Entonces, sí, cuando tú tienes esto de acá, supongamos, en este razonamiento que teníamos aquí, tenía 1 y 2. Yo puedo decir, de 1 y 2, obtengo directamente, ¿qué cosa? Que si Dios existe, existe el cielo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tengo que esto implica esto. Y esto mismo de aquí implica esta otra cosa. ¿Okay? Entonces puedo decir que esto implica esto. Entonces sí, no es necesario, aunque creo que si ya lo vieron en clase, aunque qué es el silogismo hipotético y lo demostraron, entonces sí, sí, de hecho sí me parece que tienen esas reglas. Me parece que las vi por aquí. ¿No? ¿Más abajo? O soñé que vi eso en uno de sus, ¿sabes? Las grabaciones de su clase. Lo soñé, parece. Ok, entonces...
Ah, sí, bueno, entonces sí, en razonamientos puedes usar esas cosas, o sea, silogismo hipotético, modus ponens, modus tollens, y falta una cosa que se llama demostración por casos, que eh, estuve tratando de buscar un ejemplo que nos tomaron a nosotros en el examen del 2019-2, pero no lo encontré. Voy a ver si encuentro por aquí un ejercicio que use demostración por casos. Bueno, no lo encuentro, pero la demostración por casos es cuando tienes, por ejemplo, una disyunción. Por ejemplo, ya, cuando vean números reales, creo que algo de esto van a demostrar. Por ejemplo, si yo tengo x en R, yo, yo quiero probar que x al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Okay? Independientemente del x, ¿no? Eso lo sabemos desde, desde el colegio. O sea, cualquier número elevado al cuadrado real va a ser mayor que 0, no va a ser negativo. ¿Okay? ¿Cómo lo probamos? Primero, hay que hacer demostración por caso. Ok, que x esté en R me implica que x es mayor o igual que 0 o x es menor o igual que 0. Ok, entonces, primer caso, si x es mayor o igual que 0, entonces x, vamos a ser exquisitos, vamos a poner x es mayor o igual que 0 y x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Esto es una tautología, yo puedo decir, si supongo A, entonces A y A. De hecho, son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, yo puedo hacer esta implicación. Si tengo que x es mayor o igual que 0, x es mayor o igual que 0 y x es mayor o igual que 0. Ahora, una cosa que yo sé es que, bueno, si un número es mayor o igual que 0 y el otro número también es mayor o igual que 0, el producto es mayor o igual que 0. Ah, perfecto. Entonces, x por x es mayor o igual que 0. ¿Y esto qué es? Que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ah, llegamos a la conclusión que queríamos. X es mayor o igual que 0. Perfecto. Ah, pero ¿qué pasa si ahora supongo que x es menor o igual que 0? Si x es menor o igual que 0, esto significa que menos x es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Ok. Ah, entonces si yo hago lo mismo que el anterior, de hecho podría decir por lo anterior, como menos x es mayor o igual que 0, yo sé que menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Si menos x al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿cuánto es esto? Esto va a ser menos por menos es más, que eso también lo pueden probar, pero hoy no lo vamos a probar, porque no es el tema del día. Pero me va a quedar x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ah, ¿a qué llegué? Que independientemente de cualquiera de las dos cosas, llego a que x al cuadrado es mayor que 0. Entonces, mi conclusión es que si x está en R,
x al cuadrado es mayor o igual que 0. Y se acabó la demostración. ¿Ok? Entonces, esto es demostración por casos. ¿Por qué? Porque si x está en R, sí, o sea, voy a reescribirlo. O sea, lo que queremos probar es esto. Probar que x en R implica que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, de que x está en R, nosotros llegamos a esto, y si esto prueba esto y esto prueba esto, entonces ambas cosas, o sea, la disyunción también implica que x al cuadrado es mayor o igual que 0. O sea, si lo tratamos de reescribir con todas las reglas de la lógica, lo que tenemos es que x es mayor o igual que 0, implica que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Y que x sea menor o igual que 0, implica que x al cuadrado también es mayor o igual que 0. Entonces, x mayor o igual que 0 o x menor o igual que 0 implica que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ok, entonces esto de aquí, y entonces ahora sí llegamos a la conclusión de que si x está en R, entonces vamos a poner por lo tanto, en conclusión, x al cuadrado es mayor o igual que 0. Listo. Esa es una demostración por caso. Ok. Entonces, demostración por casos, Most-Ponens, Most-Tollens, silogismo hipotético. ¿Qué más? Nada más. ¿No? Creo. O sea, que yo me acuerdo. Ah, yo tengo algunas discusiones a veces por la eh, digamos, demostración por contradicción. ¿Okay? O sea, ¿qué es la demostración reducción al absurdo? ¿Okay? Si uno quiere probar que P implica Q, la, eh, la negación de esto es P y no Q, ¿verdad? La negación de eso es P y no Q. Porque sería, o sea, es absurdo que estés en Guayaquil y no estés en Ecuador. ¿Okay? Entonces, P y no Q. Eh, entonces, se usa bastante la demostración por contradicción, pero a veces uno cree que está haciendo demostración por contradicción, pero no es así. O yo digo que en realidad no es así. ¿Por qué? Porque lo que haces en demostración por contradicción es usas ambas cosas. ¿Okay? Por ejemplo, mm, si X es conexo, cuando vean topología mucho más adelante, o algo en análisis ya antes mencionado. Si X es conexo, entonces los únicos abiertos y cerrados son el vacío y X. Okay. ¿Qué significará eso? No sé. Pero si X es conexo, el vacío y X son los únicos abiertos y cerrados.
Entonces, la negación de esto es que X es conexo, suponga que X es conexo y ¿qué sería la negación de que son los únicos abiertos y cerrados? Que existe otro, ¿ok? Y que existe A, que es abierto y cerrado, ¿ok? Sin embargo, ¿okay? La demostración es sencillita, así que por eso, o sea, no quiero entrar tanto en las definiciones, pero A es abierto y cerrado, pero X menos A unido con A es igual a X. Entonces, esta es lo que llamamos separación, una separación de X. Y si está separado, entonces no está conectado, entonces no es conexo. Entonces, aquí llegamos a que X no es conexo. Y ahí uno grita contradicción. Contradicción, ¿por qué? Porque hemos supuesto que X no es conexo. Y ahí dicen, esta es una demostración por absurdo. Y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? O sea, la demostración está bien, pero eso es algo de lo que yo les decía al comienzo, es como por reducir mis hipótesis y llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo voto X es conexo, y yo digo, suponga que existe un A que es abierto y cerrado. Entonces, ¿qué estoy? Estoy negando esta hipótesis, perdón, estoy negando el consecuente. ¿Y qué llego? Ah, bueno, encontré una separación de X, entonces X no es conexo. Entonces, no es una contradicción, estoy haciendo modus tollens. Solo que, bueno, suena más bonito decir un absurdo que modus tollens. Entonces, negué el consecuente y probé que no es cierto el antecedente. Entonces ya está. Eso es toda la demostración. Y no tengo por qué suponer que X es conexo. ¿Por qué? Porque tampoco usé nunca el hecho de que X es conexo. Hay muchísimas propiedades de que un espacio sea conexo, pero no usé ninguna aquí. O sea, está de más suponer que X es conexo. Entonces, por eso les digo como que, no sé. Nada, creo que solo les quería comentar esa curiosidad. O sea, con la demostración por la de reducción al absurdo. Pero bueno, eh, a su debido tiempo van a saber qué es un abierto, qué es un cerrado, qué es un abierto y cerrado, qué es una separación. Pero bueno, entonces tenemos reducción al absurdo, que esto no fue, una prueba por reducción al absurdo. Por ejemplo, el profesor, ¿quién está? Es que creo que yo no descargué el reciente. Una de las demostraciones por absurdo que le encantaba a Euclides les recomiendo cuando avancen en la carrera, traten de leer el libro de Euclides, Los Elementos, porque es el primer intento de formalizar la matemática de todo el mundo. En Grecia, con Euclides, surge por primera vez la axiomatización de la matemática a través de la geometría. Entonces, a Euclides le encantaba hacer demostraciones por absurdo. ¿Ok? Y la prueba, una de las dos pruebas, digamos, más comunes por reducción al absurdo es que los primos son infinitos. Son infinitos. ¿Ok? Me parece que esto lo vieron ayer. Corrígeme si me equivoco. Esto sí lo vieron ayer porque me recuerdo haber visto la grabación de ayer y si no ya era muy tarde y me está imaginando cosas. ¿Ok?
Los primos son infinitos. ¿Cómo pruebo eso? Supongo que son finitos. Si supongo que son finitos, llegaré a la contradicción porque encontré un número que no es divisible para ninguno de los que tenía. Entonces, los primos no son finitos. Perdón, los primos no son finitos. Y si estoy usando mi hipótesis de que dije que son... bueno, mejor dicho, sí estoy contradiciendo lo que supuse. ¿Qué más? Eh, Otra prueba por absurdo muy famosa es que la raíz de 2 es irracional. ¿Cómo probamos eso? Por absurdo. Bueno, supones que es racional, entonces escribes raíz de 2 como P sobre Q y llegas a una contradicción. Y... Ajá, ya. Esas son las dos pruebas por contradicción que son más famosas y que no son tan complicadas de seguir como algunas que hace Euclides en elementos. Ok. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo. Tenemos tollens, ponens, silogismo hipotético. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos la reducción al absurdo y demostración por casos. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, voy a hacer una pausa de unos 2 minutitos para tomar agua. Okay. Ustedes también descansen un poco y seguimos.
Ya sé por qué no tengo, el profesor nos manda el de la clase de ayer, porque, porque había unos errores y creo que les estaba corrigiendo, entonces no ha mandado el día de ayer. Pero bueno, perfecto, entonces, ¿alguna duda? ¿No? De acuerdo, entonces ya saben, no afirmen el consecuente y cepíllense los dientes. ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos hacer hoy con lo poco que tenemos a nuestra disposición? Contenido. Equivalencia entre las lógicas. Ok, aquí tengo unos ejercicios, así que vamos a ver. Este está bonito. Este ejercicio de lógica. Hay que probar que la conclusión es correcta de este razonamiento. Entonces nosotros tenemos tres hipótesis. La primera hipótesis es que o esta roca es una roca ígnea o es una roca sedimentaria. ¿Okay? Que son, es una disyunción exclusiva, ¿no? Porque no puede ser ígnea y no puede ser sedimentaria al mismo tiempo. Luego hemos dicho que esta roca es granito, y si es granito, no es una roca sedimentaria. Entonces, por tanto, es una roca ígnea. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, ¿no? Usando con esta de aquí y esta de acá, usando modus ponens, llegamos a que no es una roca sedimentaria. Y como se tiene que dar o el uno o el otro, entonces la conclusión inmediatamente es que es una roca. Pero bueno, vamos a las letras y símbolos, que eso es lo que nos gusta.
Por ejemplo, realmente estas cosas son sencillitas. Me encuentro más complicados. Y es que se complica más cuando empiezas a trabajar con cosas ya que tienen más sentido, porque siempre es abstracto, ¿no? Pero digamos que tienen más sentido. Por ejemplo, si yo tengo aquí este de aquí, me dicen que demuestre eso, partiendo de estas premisas de aquí. Yo tengo P o Q, tengo no Q, tengo P implica F. Entonces, ¿verdadero o falso? Mejor dicho, ¿se llega o no se llega a eso? ¿Cuál es el camino? Inténtenlo, o si alguien ya lo tiene, me guía. De la primera, tendría que ser, como me dice P o Q, y luego está negando Q, debería ser P, ¿verdad? Y de eso saco que eh, P, entonces S con tanto P como ya tengo P, entonces debería ser S, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer, sí, cierto, creo que esto no lo mencioné. O sea, cuando tenemos así las premisas, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es hacer, bueno, básicamente lo que hacemos en realidad es la conjunción de las premisas. Eso es lo que podemos hacer. Solo que, por ejemplo, o sea, realmente lo que hacemos es la conjunción de las premisas. Pero, aquí. Claro, yo lo único que dije fue modus ponendo pones 1 y 3. Pero, en realidad, digamos, no, mejor voy a hacerlo aparte. En realidad, lo que debería decir es, 1, A implica B y C. 2, estoy suponiendo A, y quiero concluir B. Entonces, lo que yo puedo decir es, ok, yo tengo que A y A implica B y C. Ya, pero yo sé que si tengo A y A implica B y C, entonces yo sé que tengo B y C. Y bueno, si tengo B y C, yo tengo inmediatamente que A sí B. Ok. Entonces, el modus ponens es la conjunción de esto y la implicación. Bueno, sí, el condicional. Okay. Entonces, lo que voy a hacer aquí, pero claro, nosotros podemos aludir a reglas que ya sabemos que funcionan y que hemos probado. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, ok, tengo P o Q y no Q. Entonces, aquí puedo hacer distribución. O sea, yo ya sé que si digo P o Q y digo no Q, entonces ya sé que va a llegar a Q. Pero podemos hacer paso a paso. Si yo tengo P y no Q, P y no Q, o Q y no Q. Y esto es por distribución. Sí, sí. Mira, ¿qué me está pasando? Sí. Ahora, tengo P y no Q. O si digo 1 y
perdón, una cosa y no es cierto esa cosa, esto es una contradicción. ¿Ok? Entonces esto es 0 y yo tengo algo o 0, 0 es el elemento neutro, entonces me queda P y no Q. Así como el 1 es el neutro o identidad, llamémosle, de la conjunción. Entonces, si yo ahora tengo una conjunción, bueno, yo puedo decir P. Eso implica, o sea, la conjunción implica lógicamente una de las dos, y yo ya sé P. Perfecto. Entonces, casi que aquí probamos que si tengo que P y Q, perdón, P o Q, y niego una de las dos, entonces obtengo la otra. Ok. Y finalmente, puedo hacer P y tengo que P implica S. Entonces ahora si modus ponens me dice S y se acabó. Listo. Okay. Estuvo interesante. Vamos a ver otro. Este está interesante. Este está interesante. Demostrar Q. Por las dos primeras, por la acción del consecuente, debería salir T, no T Correcto. que diga, no T. Exacto. ¿No? Y bueno, por esa no T sale la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué sale la tercera? Porque en el, en el antecedente tengo no T o R. Bueno, como ya tengo no T, entonces debería ser verdad todo esto, por lo tanto R. Perfecto. Entonces, podemos decir, si lo quiero hacer lo más formal que pueda, que 4 decimos
no S, y T implica S. Entonces esto me da no T. Y sabemos que si nosotros tenemos que algo es verdadero, nosotros podemos agregarle cualquier cosa con una disyunción. O sea, podemos decir T o no R. Y bueno, con no T o R y que no T o R implica Q, entonces vamos a tener Q. Ahora, aquí hay un símbolo extraño. Ah, ya sé qué significa ese símbolo. Es una conjunción. Ya. Perfecto. Qué bruto. A ver. Sí, aquí también está interesante. Ya se ve interesante. Demostrar R o S siguiendo dichas premisas. Otra vez lo mismo, es decir, por las dos primeras, como ya tengo S y Q, y acá tengo la negación de Q, debería Ya. ser la negación de T. ¿Ya? Y como O acá sea, tengo la tengo negación de S T, y Q, entonces, entonces llego a Q. Como tengo Q y tengo el 2, entonces ahí sí yo necesito T.
Y la negación de t con 3 lleva a ver. O sea, faltaría separar de S y Q a así. Y bueno, este es el I, ¿no? Que están usando otra notación. S y Q, entonces Q, y luego, como tenemos Q y esto de acá, llevamos a no T, y de no T, R. Perfecto. Vamos a ver uno que sea algo más complicado, porque está muy fácil. A ver, estoy tratando de modificarlo para que sea más interesante, porque esto también está fácil. Ya sé cómo hacer este ejercicio más interesante. Ok, perfecto. Tengamos 1, P, vamos, S implica T, eh, vamos, no S, 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 Q, P, O, no T, y Q, o P, implica. Entonces, demostrar U.
Básicamente, por la 2 y la 3 ya me están dando Q y al mismo tiempo me están dando P, ¿no? Ok. Y yo con la 4 puedo decir, ya dado que me dan Q o P, entonces yo puedo decir entonces U, ¿no? Ah, espera, no. A ver, por la 2 y la 3. Otra vez, por favor. Ya me están, por la 2 y la 3 ya me están dando Q y P, ¿verdad? ¿O no? O sea, no te están dando Q y P, te están dando o es Q o es P. Eso te están dando. Si fuese una conjunción, ahí sí saldría de una. Creo que mejor voy a cambiar solamente esto. Ah, es lo mismo. Sí, es equivalente. No, está bien. Ok. ¿Alguna otra idea? Okay. Lo que hay que hacer es hacer por casos. ¿Ok? Pero, o sea, si hago demostración por casos, tiene que ser una de la 2 o la 3. Tengo que partir. O las dos. Pero si hago las dos, me voy a complicar por gusto. O sea, haría un árbol de que, ¿qué pasa si es S y P? ¿Qué pasa si es S y no T? ¿Qué pasa si es Q y P? ¿Qué pasa si es Q y no T? Entonces, si yo veo esta de aquí, ¿qué pasaría si una verdadera fuera P? Si P fuera verdad. Directamente 4, ¿no? Porque aquí tengo Q o P implican O. Entonces, directamente obtengo 4. Ya. Pero, ¿qué pasa si no T es verdad? Si no T es verdad, obtenemos S, ¿verdad? Perdón, no S, a 1. Llegamos a 1. De ahí tenemos que no S, y si no S, entonces en 2 vas a tener S o Q. Entonces si no es S, entonces es Q. Y como tenemos Q, ahora con Q podemos ir a 4 y decir que ya está. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. P. Pongamos caso 1 de caso 1. Caso 1 de 3. O sea, que no son 3 casos, no es caso 1 de la proposición 3, de la hipótesis 3, de la premisa 3. Si suponemos P, entonces hacemos directamente P y Q o P implican U. ¿Sí? Así. Y entonces ahí sí llegamos a U por modus pol.
Ahora, el otro caso es, ahora suponemos Q, perdón, suponemos no T. Si suponemos no T, ahora hago la conjunción de no T con S implica T. ¿Ok? Y ahora S implica T y no T me da no S. No pones. Caso 2. Y aquí usamos conjunción y aquí usamos modus tollens. Y ahora no S lo unimos con el 2. No S y S o Q. ¿Esto que me va a dar? Me va a entregar Q. Y finalmente Q y Q o P implica entonces por modus ponens. También pudimos haberle aquí en intermedio hacer Q o P, porque a algo que yo digo que es verdad, le agrego una proposición extra. Eso siempre se va a implicar. O sea, Q implica Q y P, perdón, Q implica Q o P. Entonces, ahí hago Q o P y Q o P implica U, pero ya sabemos que esto sí funciona. O sea, ya sabemos que Q y una disyunción que involucra Q implica algo. Entonces, sabemos que eso es verdad. Está mal escrito. Tiene que ir así. Y listo. Ok. Este fue el más elaborado de todos. Ok. ¿Alguna duda? Entonces, así son las demostraciones más formales. Pero en la vida, en la vida real, todas estas cosas casi que las hacemos sin darnos cuenta. Pero hay que partir desde aquí. O sea, haciéndose las cosas sencillas con la lógica, que parece tedioso. A mí se me hizo horrible el comienzo aprendiendo esto. Pero se sale adelante y se lo aprecia bastante. Porque después, digamos, no te dejas engañar de cualquier falacia, digamos. ¿Ok? Y sí, esos, yo creo que por ahí podría terminarse el día de hoy. ¿Se tienen alguna duda, inquietud? Hay una tía. Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Vayan, disfruten su fin de semana.